La bienvenida y los buenos días a René González Barrios, quien es investigador histórico, quien es historiador, escritor sobre múltiples temas de la guerra de independencia y también de nuestra guerra de liberación, y ha estudiado la temática de la figura de Camilo Cienfuegos, un hombre que tiene una historia en en la última etapa de luchas de la revolución, y que en el año 59, al triunfo de la revolución, es uno de los líderes de la revolución, René. Sí, buenos días a todos los televidentes, Wilmer. Yo creo que cuando triunfa la revolución, la figura de Camilo Cienfuegos era, sin lugar a dudas, una de las figuras más admiradas por el pueblo cubano, por el papel que Camilo había desempeñado a lo largo de la lucha. Y sobre todas las cosas, de los jefes del ejército rebelde, uno de los hombres más fieles al comandante en jefe, uno de los hombres que más admiraba el comandante Fidel Castro, y uno de los jefes que más confianza le daba a Fidel para el cumplimiento de todas las tareas que Fidel a lo largo de la guerra organizó para el triunfo revolucionario. No por gusto es la decisión de Fidel de nombrar a Camilo jefe de una columna, de las dos columnas invasoras, y al Che el jefe de la otra columna invasora. Con el fin de que extendiesen la lucha hasta el occidente del país. Hasta el occidente del país. Triunfa la revolución, están en el centro del país, y la misión que le da a Camilo: avanza hacia La Habana. Al Che también le dice: avance hacia La Habana, a Camilo para Colombia y el Che para La Cabaña. Inicialmente a Camilo se le había dado la misión de llegar hasta Pinar del Río. No obstante, la revolución, el desenlace del triunfo de la revolución se adelanta. Camilo llega a La Habana el 2 de enero, toma el cuartel de Colombia y espera dentro de La Habana a Fidel cuando llega a la caravana el día 8. Pero es importante que entre ese tiempo que media entre el 2 de enero y el 8 de enero es Camilo en La Habana organizando las milicias del 26, organizando a todas las fuerzas políticas para evitar que se le fuera de la mano el control de la revolución, evitando incluso que se materializaran los planes traidores de los oficiales del ejército de Batista que se habían comprometido con Fidel, Cantillo en este caso, que se había comprometido con Fidel de no dar un golpe de Estado, y Camilo es el que neutraliza en La Habana y mantiene el control de la capital hasta la llegada del comandante en jefe. Ahora, Camilo ocupa, ya lo decía usted, la jefatura del Estado Mayor del Ejército Rebelde, con sede en Colombia, con una amplia responsabilidad sobre todo el Ejército Rebelde, y tiene en esos primeros meses del año 59 varias misiones que las personas poco conocen. Estamos hablando de los preparativos de la expedición que sale, y que veíamos en el trabajo anterior de Holguín, de la expedición de cubanos que van y de dominicanos que van hasta Dominicana a liberarla del régimen de Trujillo. Sí, a ver, cuando en esos primeros días del año 59 y los primeros meses de 59, Camilo hace mucho hincapié, primeramente, en la preparación de los miembros del ejército rebelde. Él es consciente de que la inmensa mayoría de los combatientes que lo han acompañado en la guerra tienen problemas serios de alfabetización, no saben leer, no saben escribir, necesitan prepararse para emprender todas las tareas y las nuevas misiones que la revolución les daría. Y Camilo lo primero que hace es organizar escuelas para estos rebeldes, o sea, alfabetizarlos y prepararlos. Y hay todo un proceso inmenso de Camilo Cienfuegos en esta primera etapa de la revolución en la preparación de sus hombres. Lo que me decías de República Dominicana, hay que tener en cuenta que el joven Camilo fue desde desde la cuna, desde su cuna, desde las ideas de su padre, desde los contactos que tuvo con su hermano Osmani. Fue Camilo un hombre de ideas internacionalistas y de ideario solidario. Camilo, cuando emigró a Nueva York, donde trabajó como camarero, en todas las oportunidades que tenía, cuando fue como emigrado económico a Estados Unidos, Camilo allí contactó con emigrados dominicanos y emigrados nicaragüenses, y hubo un compromiso de Camilo que se mantuvo también cuando pasó a México después, y también se mantuvo cuando trabajó en Los Ángeles, en los Estados Unidos. También en estas condiciones de emigrado hubo un compromiso revolucionario de apoyar la lucha contra Trujillo y contra Anastasio Somoza. Es así que cuando triunfa la revolución, ese compromiso, que no es solo de Camilo, es también del Che, que el Che lo había establecido no solo en Guatemala, sino también en México. Se preparan los dos para apoyar los movimientos revolucionarios
en esos dos países. De hecho, Camilo se hace cargo de la preparación de la expedición a Santo Domingo. Es un compromiso establecido con Jiménez Moya, el dominicano que había sido capitán del Ejército Rebelde, y él llega incluso al punto de que no solo se encarga de la preparación y la atención a esta expedición, sino que va a despedirlos a Antilla, como decía el historiador Guinero, cuando parten hacia República Dominicana. Fue un compromiso de Camilo que la causa de la lucha contra Trujillo era una causa casi que personal. Ahora, en aquellos meses iniciales de la revolución hubo una fuerte campaña anticomunista y Camilo también es víctima, como también me contaba que usted me contaba que se hacían y constantemente se le estaban entrevistando a los líderes de esa revolución triunfante, que si eran o si no eran comunistas, y por ahí hay también elementos en la vida de Camilo Cienfuegos. Sí, para entender quizás también el desenlace de la vida de Camilo al final, cuando muere en su accidente, hay que tener en cuenta el ambiente anticomunista en que triunfa la Revolución Cubana. El anticomunismo, como resultado de la Guerra Fría, como resultado del macartismo, fue prácticamente un tema permanente en la prensa, en la radio, en la televisión. No había una publicación de las que entraba a Cuba que no hiciera hincapié en los supuestos crímenes del comunismo internacional. Siempre se pintaban las caricaturas incluso de la Unión Soviética pintando un oso bien grotesco. Tiene que ver también con esto el 20 Congreso del PECUS, las críticas que se le hicieron a Stalin y el estalinismo, y todo esto cómo se repercutió en la prensa cubana, al punto de que personas de sentimientos muy revolucionarios se consideraban anticomunistas, porque para ellos el comunismo era un fantasma, era un ogro prácticamente, algo represivo. ¿Y Camilo cómo se vincula o detrás de la figura de Camilo en la manipulación de todas estas situaciones? Bueno, cuando triunfa la revolución, son acosados todos los principales dirigentes de la revolución con el tema del comunismo. La revolución había sido muy independiente. La revolución, contrario a otros procesos que se dieron en el mundo, había sido tan autóctona que no había tenido un solo contacto con la Unión Soviética ni con el campo socialista. Y eso es un punto de fuerza que tiene la revolución consigo. Hay una experiencia de México cuando son detenidos los revolucionarios cubanos en medio del proceso de preparación de la expedición de Granma, que todos se declaran anticomunistas o sea, no se declaran anticomunistas, declaran que no son comunistas para evitar que los órganos de seguridad mexicanos actuaran contra ellos. Y sin embargo, cuando le preguntan al Che, el Che, que era incapaz de mentir él mismo, decía él que él no se mentía jamás, dijo: yo sí soy comunista, y sostuvo una discusión con la policía mexicana sobre el marxismo, con la gente que lo detuvo. Y Fidel después le explicó al Che que por causa de esa sinceridad, de no haber tenido en cuenta el momento que se estaba viviendo, los dejaron a ellos dos presos hasta el final, porque no entendían el tema del comunismo, se entendía mal no solo en Cuba, sino también en toda América Latina. En octubre ya del 59, estas expresiones de anticomunismo ya habían, digamos, entronizado en determinadas figuras dentro del mismo ejército rebelde. De hecho, como me preguntabas, desde enero, desde la primera semana del triunfo de la revolución, prácticamente todos los medios de prensa nacionales acosaban a los líderes de la revolución, sobre todo Fidel, Raúl, Camilo y el Che, preguntándole insistentemente: ustedes son comunistas, ustedes son comunistas. Y Fidel y la dirección de la revolución tuvo la estrategia de explicar que la revolución era sobre todas las cosas una revolución humanista, y no dejarse provocar por esta campaña anticomunista que ya estaba en cierne, auspiciada sobre todas las cosas por el gobierno de los Estados Unidos. En octubre, por supuesto, la campaña, desde que triunfa la revolución, va creciendo, porque Fidel le da espacio en el proceso de la revolución a todas las fuerzas políticas que participaron en la lucha contra Batista. Allá tiene espacio el PSP, y eso es importante, y sobre todo cuando los compañeros del PSP van ocupando determinados cargos y determinada responsabilidad, que por la preparación que tenían y la confianza que le daba a la dirección de la revolución, Fidel le entregó esas responsabilidades. Los enemigos y las personas
de más ambivalentes con el proceso revolucionario, hicieron de eso una fuerte campaña, que es la campaña que alimentan sobre todas las cosas Urrutia y Ubermato. Y una campaña a la que envían a la figura de Camilo, sí, una campaña ya manifestada en la conspiración del Camagüey de octubre del 59, y ahí es cuando va la figura de Camilo. También va Fidel hacia Camagüey para frenar la conspiración, para detener a los conspiradores. Sí, en Camagüey está una de las figuras más, yo creo que oportunista que tuvo la historia de la Revolución Cubana y sobre todo en la etapa de la lucha insurreccional. El comandante Ubermato. Era el jefe militar de Camagüey. Ubermato era el jefe militar de Camagüey. Y fíjense, si Ubermato era un hombre oportunista, y después hablaremos un poco más de esto, que cuando sale Fidel hacia La Habana, Fidel lo deja en Camagüey como jefe del departamento militar de Camagüey, y él se las agenció, dejó Camagüey a su suerte y se apareció en La Habana el 8 de enero. El 8 de enero para montarse en los tanques y entrar en la marcha a la capital, porque él no se podía perder aquel acontecimiento, él quería ser parte, sin embargo lo hizo por cuenta propia. Esta figura es una figura que había sido maestro, que tenía determinada preparación y que era un anticomunista convencido. Y ese anticomunismo convencido lo llevó a aliarse a sectores de los más radicalmente anticomunistas de la sociedad cubana, sobre todo en élite de poder. A quien se alió, en primer lugar, al presidente Urrutia, y en segundo lugar a Díaz-Lan, que era el jefe de la Fuerza Aérea, que también era un anticomunista convencido. Ahora, y Camilo tiene que ir, va el 21 de octubre del 59 Ajá. a enfrentar esa conspiración. Hay una conspiración que se va gestando en Camagüey, pero que tiene su clímax ya el 21 de octubre y el 20 que llega Camilo, porque Ubermato presenta una carta de renuncia. Pero esta carta de renuncia que dirige Ubermato a Fidel es toda una trama conspirativa, que no era solo la carta de renuncia a Fidel, sino también que esta carta él le había sacado muchísimas copias, la había repartido por todo a todos los jefes de su mando, e incluso había convidado a los jefes de su mando a que renunciaran e hicieran lo mismo. O sea, era un motín de insubordinación en la provincia de Camagüey. Cuando aquella carta, que supuestamente era personal, llegó a Fidel, ya la carta incluso la tenían toda la prensa camagüeyana, la prensa que era proclive a la figura de Ubermato, para hacer de aquello toda una explosión de que Ubermato renunciaba porque Ubermato no comulgaba con el comunismo y que la revolución se le estaba yendo de la mano a comandante Fidel Castro. Y entonces cuando llega Camilo, Fidel también llega sí. a Camagüey. En esa circunstancia, Fidel envía al hombre con que más confianza tenía Fidel en aquel momento para que neutralizara aquello. Y ese hombre es el comandante Camilo Cienfuegos, que en ese entonces era el jefe del Estado Mayor del Ejército. Camilo parte para Camagüey, llega a Camagüey, del aeropuerto inmediatamente en un carro que encontró, se va con el comandante Arsenio García Dávila y su chofer directo hacia el cuartel Ignacio Agramonte. Allí estaban las tropas amotinadas de Ubermato, llega con un grupo de oficiales que se le incorpora y va directamente a la casa que dentro del cuartel ocupaba Ubermato y detiene a Ubermato. Ubermato lo detiene y lo desarma y sale con Ubermato caminando hacia la comandancia del cuartel, hacia el puesto de mando del cuartel, y allí se reúne con Uber y con el resto de los oficiales amotinados. En aquel momento Camilo los increpa, dice palabras fuertes a Ubermato, renunciándole que había traicionado a la causa de la revolución, que se estaba creyendo cosas y estaba pensando que estaba por encima de la revolución, y uno de los amotinados le riposta a Camilo de manera agresiva, y Camilo, para evitar cualquier tipo de tensión, de que aquello escalara, de que se fuera de las manos, dijo, bueno, vamos a hablar sin armas, y cogió, y él fue el primero que se quitó su cinturón con su pistola, lo puso sobre una mesa y obligó a que los demás lo hicieran y lo imitaran, para evitar que aquello se fuera de las manos. Allí Camilo puso orden y se llevó detenido
en ese momento no, después se llevan detenidos a todos estos amotinados, a Ubermato y al resto de los amotinados. Ese mismo día habla en el teatro de allí, del regimiento de Camagüey, a los oficiales. Hay un discurso que el Instituto de Historia rescató, digitalizó. Sí, Camilo espera a que llegue Fidel e incluso sale a buscar a Fidel al aeropuerto, pero Fidel, que llegó a Camagüey solamente acompañado de 1 o 2 escoltas, no esperó a que llegara el resto de su escolta, salió del aeropuerto directo para el pueblo, se baja en la ciudad de Camagüey y fue acompañado con el pueblo hacia el cuartel Ignacio Agramonte. O sea, para Fidel la principal escolta y aquello se neutralizaba con el pueblo, y con el pueblo llegó a Camagüey. Allí, llegando a Camagüey, al cuartel Ignacio Agramonte, Fidel y Camilo tienen conversación con los amotinados. Fidel no habla con Ubermato, y para evitar que el pueblo, que pedía constantemente paredón, son traidores, Camilo y Fidel toman la determinación de sacar a Uber y al resto de los amotinados por la parte trasera del cuartel, para no enfrentarlos a esa penosa necesidad de enfrentarlos al pueblo, porque sabía Camilo y estaba consciente él y estaba consciente Fidel de que había muchos de los compañeros que estaban allí y que de los que conspiraron habían sido víctimas de la manipulación del comandante Ubermato. Uber, en declaraciones y en su historia y en sus libros y en todas las infamias y mentiras que contó durante su vida, asociaba la figura de Camilo como que Camilo era uno de sus aliados, pero el discurso de esa tarde, allí en el regimiento de Camagüey, demuestra todo lo contrario. Un discurso que, como ya le decía René, el Instituto de Historia de Cuba lo rescató, y que hoy hemos traído un fragmento. Ayer Canal Caribe lo transmitió íntegramente, y que hoy hemos traído a esta revista especial varios fragmentos. Y yo quiero que el pueblo de Cuba escuche ese fragmento o esos fragmentos del discurso de Camilo en Camagüey el 21 de octubre y después volver para hablar sobre, por supuesto, de todo esto que ha dicho Uber en vida y cómo lo desmiente la historia, el propio Camilo lo desmiente en esa intervención, magistral intervención del 21 de octubre de 1959 en el teatro del cuartel del regimiento de la provincia de Camagüey. Veamos. Hoy tuvimos que llegar a este campamento no con la sonrisa en los labios, ni con el abrazo fraterno que siempre dispensaremos a los compañeros de este ejército. Hoy un dolor profundo, un dolor amargo nos hizo llegar aquí con una seriedad poco acostumbrada en nosotros. Hace muchos días, hace meses, sabíamos que había un compañero que no era fiel a la revolución, un compañero que no era fiel a la patria, que no era fiel al ejército rebelde. Ustedes oyeron esta tarde las palabras de Fidel Castro, palabras puras y honradas que ningún cubano puede discutir. Sabíamos cuando Pedro Luis traicionó a la revolución que entre sus íntimos contaba, desgraciadamente, con Ubermatos. En aquella oportunidad silenciamos ese contubernio porque pensamos que Ubermato, equivocado en esa ruta, rectificaría. Pensamos que rectificaría cuando viera ese pueblo de Cuba que en manifestaciones inmensas a todo lo largo de la República salió a la calle para manifestar su apoyo a la revolución y para manifestar su desprecio a los traidores. Después vino el caso del que fuera presidente, Urrutia. Hay una carta y mañana todos ustedes la verán por televisión
que son las pruebas irrefutables, irrebatibles del contubernio que existía entre Pedro Luis, Urrutia y Uber. Es triste ver cómo hombres que se enfrentaron abierta y valientemente a la muerte en numerosos casos, ahora, en este momento histórico de la patria, que estamos todos llamados a estar más unidos de lo que estábamos en la Sierra Maestra, hayan hombres que flaqueen, hayan hombres débiles, hayan hombres cobardes, hayan hombres ambiciosos, que olvidando los destinos de la patria, que olvidando los sagrados deberes para con la patria, se entreguen en brazos de las malas causas. Las propias palabras de Camilo, René, exactamente el propio Camilo desmintiendo todo lo que durante muchísimos años Uber Matos y otros enemigos de la revolución han contado en torno a esa supuesta, digamos, amistad o esos supuestos favores que le quería hacer Camilo, cuando en uno de sus libros ha escrito que el propio 27 quería que, dice que Camilo le había preparado una avioneta o algo así, un avión para que se fuera. Es decir, es imposible con todas estas verdades que ahora este propio discurso hemos visto. Califica a Uber como traidor, lo califica como indigno, es decir, hay un grupo de adjetivos hacia la figura de Uber Matos. Bueno, Camilo sabía bien quién era Uber Matos y lo sabía por varias razones. Camilo era el jefe de Estado Mayor General del Ejército Rebelde. Uber Matos en todo el tiempo, desde enero del 59 hasta el mes de octubre, Uber Matos solo tuvo un encuentro y casual con Camilo en La Habana. Uber venía a La Habana y no visitaba al jefe del Estado Mayor. ¿A quién visitaba Uber Matos? A Díaz-Lan y a Urrutia. De hecho, Urrutia le tenía de los gastos de una partida de gastos secretos que tenía el gobierno, le pasaba a Uber Matos una cantidad importante de dinero que Uber Matos empleaba, entre otras cosas, además de pagarle a todos sus adictos, a toda la gente que le era fiel, empleaba, entre otras cosas, en darse autopropaganda. Esto era un personaje con unas ínfulas y unas ansias de protagonismo enorme, que no perdía un día de aparecer en la televisión en Camagüey o en la prensa, en la radio en Camagüey, de dar discursos. Como tenía facilidades de palabra, fue buscando y tratando de aparecer por todas partes, dándose autobombo, e incluso he de destacar que los máximos comandantes de más méritos del ejército rebelde, apenas el pueblo los conocía. De eso Fidel habla en el juicio y lo explica bien en el juicio, y Uber Matos era el autohombre, el hombre más famoso que había por la prensa, el más mediático en aquel momento, por una propaganda que él mismo se fue gestando. Y Camilo sabía eso, cómo este hombre va a venir a La Habana a ver a Urrutia y a Díaz-Lan, que son dos anticomunistas, y no va a venir a seguir al ejército rebelde y a presentarse a su jefe. Esto tiene, por supuesto, Camilo lo tenía bien identificado, por eso las palabras de Camilo que se oyen acá en el discurso. Uber escribe un libro en el año 2002, que lo publica, en el que deja dicho eso que usted expresaba, de que Camilo se había prestado cuando había ido a Camagüey, le había dicho que había una conspiración como él, que él estaba en contra y que él lo que quería era facilitarle que se fuera del país y que le iba a poner una avioneta para que se fuera y que tuviera mucho cuidado, que no fuera al juicio, porque en el juicio lo iban prácticamente le iban a demostrar que era un traidor y todo eso, tratando Uber Matos de dejar mostrar de que Camilo era su amigo, cuando Camilo fue el crítico más importante de Uber Matos dentro del ejército rebelde. Ahí lo escuchamos en el discurso. Ahí lo escuchamos en el discurso. Un discurso totalmente improvisado que muestra la capacidad política extraordinaria de Camilo Cienfuegos. Yo creo que un poco que la imagen de Camilo que se ha dado muchas veces minimiza la calidad de cuadro político
de Camilo Cienfuegos, que no era solo el hombre jaranero, bromista, de iniciativas populares, era un hombre de una cultura política bien incorporada en su persona, porque Camilo era también un hombre de ideas y no era solo ese hombre de acción que se ha querido hacer ver. Uber Mato, en medio de esta campaña en la que él trata de virar la historia, lo trata de hacer una vez que Camilo muere, porque en vida era imposible que Uber Mato abriera la boca, incluso ni en el juicio él toma alguna actitud de afinidad con Camilo Cienfuegos. Todo lo contrario, es Camilo, su crítico, el hombre que va marcando la pauta y lo veremos en el resto del discurso, como tú expresabas, de quién era realmente Uber Mato. Hay uno de los oficiales que se sublevó con Uber Mato en Camagüey, que en el año 2009 concede una entrevista a un medio de prensa en Miami, y esta entrevista se publica en el libro que escribió Jorge Luis Betancourt, un historiador camagüeyano. Victoria sobre una traición. Victoria sobre una traición. Un excelente libro. Un libro que le aconsejo a todos los cubanos que lo tengan como libro de cabecera, por los valores que se manejan aquí de Fidel, de Camilo, de quién era, y porque aclara permanentemente lo que los medios de prensa internacionales y enemigos de la revolución han querido hacer ver sobre la muerte de Camilo Cienfuegos. De hecho, a veces lamentamos que nuestros estudiantes, cuando van a buscar a realizar algún trabajo sobre Camilo, hoy en esas redes sociales que tienen tanta influencia en las nuevas generaciones, buscan en Wikipedia, y cuando buscan en Wikipedia la figura de Camilo, encuentran una biografía donde en los primeros párrafos parece estar escrita por el Instituto de Historia de Cuba, para terminar en los últimos párrafos diciendo que Camilo murió víctima de una conspiración en su contra, establecida o preparada por Fidel y Raúl. Eso inescrupuloso. Y quiero llamar la atención de esto porque el Instituto de Historia en su momento coordinó con los compañeros de CURREC para que le escribieran a Wikipedia y le aclararan esto. Los compañeros de CURREC lo hicieron y Wikipedia respondió que la versión que ellos tenían era en la que ellos confiaban. O sea, ellos confiaban en esta versión de la tergiversación y no asumieron esta enciclopedia, que supuestamente es una enciclopedia participativa, no asumieron la opinión que Cuba les dio. Pero este hombre que estuvo preso, que era parte de la conspiración, que fue parte de la conspiración, Severino Martín, él le dice a la prensa algo que es interesante y que desmiente por completo toda esta supuesta relación de Camilo con Uber y toda esta supuesta ayuda que Camilo le dio a Uber Mato para que se fuera. Dice este hombre, y creo que vale la pena leerlo a nuestro pueblo, dice: lo que hizo Uber Mato con estas historietas que ha narrado en sus libros y sus entrevistas es poner a su favor la imagen de Camilo, que nunca estuvo a su favor, sino a favor de Fidel. Y decir que la causa del incidente de Camagüey fue porque vio venir el comunismo. Eso es falso y criminal de su parte, e inclusive falla con los que murieron por él. Uber en la cárcel cambió y se volvió altivo, soberbio y elitista. Puso jerarquía hasta para hablar con él. Se clava el sello de preso político número 1 de Cuba y con él vive hasta que sale para Costa Rica. Ya en Miami lo voy a ver una vez, pero hay tanta, y dice una palabrota, en su mansión que parece... Tanta comedura de... El pueblo cubano sabe de qué nos referimos. Que parece un fortín con cámaras, perros, muros y mucha guataquería y matones con pistolas al cinto, que no fui más y lo mandé y el pueblo también sabe a dónde lo mandó. O sea, esto incluso no es solo que nosotros digamos, que expliquemos que la manipulación de Uber Mato, sino que lo dice un hombre que estuvo 9 años preso con Uber Mato en Cuba por haber participado en el motín y que desenmascara esta manipulación que hace Uber de la figura de Camilo. Una figura, René, ya usted lo decía anteriormente, que en ese mismo discurso del 21 de octubre, ya está para poner un segundo fragmento, queremos ahora poner un segundo fragmento del discurso de Camilo del 21 de octubre, me dicen que aún no está listo, más adelante lo pondremos, sobre la figura de Camilo, es decir, el hombre que tiene una actitud política,
quería referirnos un poco a ello, una actitud política digna y una actitud política en un discurso que es totalmente improvisado y se ve a un Uber, a un Camilo realmente enfrentando a la postura de Uber, un crítico fuerte de Uber. Sí, a ver, Camilo, en este discurso, Camilo va explicando todos los pasos que dio Uber Mato, cómo Uber Mato se dejó querer por los latifundistas, cómo Uber Mato se dejó querer por los sectores más conservadores de la sociedad camagüeyana. Te explicaba cuando hablaba de las cosas que hizo Uber Mato en Camagüey. Por ejemplo, Uber Mato trató de que su figura apareciera todos los días en la prensa, que apareciera en todos lados. Buscó el apoyo de las organizaciones juveniles, buscó el apoyo de las distintas asociaciones de empresarios, etcétera, para que lo auparan su figura como cuadro político. De todo esto fue consciente Camilo y Camilo se lo fue señalando. Ahora, René, le propongo hacer una pausa y en un segundo momento hablar de, digamos ya, de lo que sucede en Camagüey ese 28 de octubre, después que ya Camilo sale hacia su regreso a La Habana. Continuamos con la revista Buenos Días y más adelante, volveremos para acercarnos a la figura de Camilo, a las últimas horas de vida del comandante legendario, del héroe de Yaguajay. Te esperamos, Wilber, con mucha atención, un poco más adelante en nuestro informativo. Faltan 6 minutos para las 8 de la mañana. La Universidad de Oriente otorgó la categoría docente especial de profesores eméritos a los doctores Olga Portuondo, Eber Pérez y